Casi se puede decir, bueno, y sin el casi, que he comprado esta edición de Los pensadores rusos de Isaiah Berlin por la portada, por la fotografía de portada, por esta magnífica fotografía que aparece identificada en la contraportada como lectores en la Biblioteca Herzen de Niza hacia 1920, una fotografía tomada por Pierre Shumov, o Shumov a la francesa, pero el acento ruso es en la U, Shumov, y los derechos pertenecen a Roger Violet, es decir, está en el archivo de Roger Violet en París. Es cierto que la fotografía es de 1920, pero tenía esperanza de que en este volumen, París, años 30, del archivo Roger Violet, hecho con el archivo Roger Violet, publicado en Hazan, con prólogo de Marc Augé, el del no lugar, el creador de esa idea tan exitosa, tan comercial, tan vendida, del no lugar, por otro lado tan obvia y tan fácil de... Pero bueno, tiene introducción de Marc Augé. París, años 30. Tenía esperanza de que aquí hubiera muchas fotografías de Shumov recogidas por el archivo Violet. Roger Violet. Bien, el caso es que esa no es la orientación del libro, no se trata de un libro de fotografía de autor. Además, muchas fotografías de Shumov, me temo, y de cualquier otro fotógrafo de la misma época, no siempre será demasiado fácil de identificar, por lo que aparece en el prólogo sobre Roger Violet. Este es Roger Violet, originalmente simplemente Roger, pero adoptó también el apellido de su mujer, Violet. Su esposa era Jeanne Violet. Y aquí nos cuentan cómo se fueron haciendo con el archivo, básicamente comprando fotografías al precio del papel. Las fotografías como esta, los originales de fotografías como esta, que o bien habían sido publicadas o ni siquiera, se vendían como basura al precio del papel, y así poco a poco fue forjando Roger Violet su gran archivo del que procede esta maravillosa, esta asombrosa fotografía que no me había dado cuenta. Claro, aparece completa solo en la contraportada, con el tamaño de un sello de correos, pero bueno, aquí está la fotografía completa. Pues esperaba encontrar muchas más como esta, pero lamentablemente en este libro, que bueno, está más orientado a la realidad que otra cosa, más orientado a la historia que al arte, no se identifican las fotografías por su autor. Sé, por ejemplo, que esta fotografía es de Shumov. Es Le Corbusier, en su estudio en la calle Nangese Colly, en 1935. Se ve que... porque la otra fotografía es de Leger. Probablemente también sea de Shumov, pero solo sé que esta fotografía es de Shumov porque aparece identificada, sí, en la colección Roger Violet, pero en internet, en la página de Roger Violet, iba a decir de la fundación, bueno, del archivo Roger Violet. El archivo Roger Violet tiene una página que no puede ser más sencilla, www.roger-violet.fr, de Francia, y ahí tienen una ficha para el fotógrafo Pierre Shumov. Dicen, ingeniero de formación, Pierre, está en inglés ahora que me doy cuenta, no sé si se podrá poner en francés, pero parece que no, que solo está en inglés. Todas las fotografías, que son muchas, mostradas, tienen marca de agua, entre ellas, ya lo digo, esta no, sino una de la misma sesión, una que sin duda es de la misma sesión. No sé si
alguna otra foto, porque él ante todo fotografiaba a grandes escritores rusos del exilio, grandes escritores franceses también, tiene unas magníficas fotografías de Artaud. De hecho, he encontrado en alguna casa de subastas, porque si uno quiere ver la fotografía de Schumann, al final va a encontrar más en catálogos de casas de subastas y en páginas donde se venden fotografías que en catálogos o monografías con intención meramente documental y artística. Bueno, pues he encontrado algún retrato de Schumann, acreditado que es suyo, y presentado vendido o presentado a subasta como retrato de hombre. Hombre, ese hombre era Artaud. Se ve que el mercado es bastante descuidado y todavía vivimos en el mundo de coger documentación gráfica a paletadas y venderla al peso, porque yo entiendo que una fotografía de Artaud es mucho más vendible que una fotografía de un señor. Por lo tanto, es claro que si se hubieran dado cuenta de que era Artaud lo habrían dicho, pero están tan despistados y lo único que quieren es sacarse de encima las fotografías y venderlas, que parece ser que ni siquiera se dieron cuenta. Bien, no voy a poner la mano en el fuego, porque aquí la única sesión reconocible como de Schumann, porque así lo dice el propio archivo Roger Violet, es la de Le Corbusier, pero yo intuyo que muchas otras pues pueden ser perfectamente de Schumann. Aquí hay una de Artaud, pero está tomada en el teatro, así que a lo mejor no corresponde. Una foto magnífica de Artaud, dicho sea de paso, pero seguramente no correspondía a Schumann este negociado de ir al teatro a hacer fotos. Bueno, aquí tenemos a Joyce. Seguramente no correspondía a Schumann hacer ese tipo de fotos. Él era más el artista era más de fotografiar al artista en su taller y al gran escritor solitario, meditando. El teatro seguramente es otro mundo, que no sé de quién es esta magnífica fotografía de Artaud. Bueno, pues como digo, la agencia, el archivo Roger Violet lo presenta como un ingeniero de formación de la inteligencia ruso-polaca. Él era ruso, pero por origen geográfico y por destino geográfico, después de su aventura parisina, polaco. Pero su nombre es ruso, entiendo. Bueno, luego veo también la Wikipedia en polaco. Iba a dar lo que dice y muestra las fotografías que reconoce como suyas la Wikipedia en francés y luego la Wikipedia en ruso, pero visto así puedo ver cómo lo llaman en polaco. En la Wikipedia en polaco lo presentan como Piotr Schumow, igual pronunciado Piotr Schumow. Y cambió su nombre Piotr según era oportuno en Perec, Persach, o sea que era judío, entiendo. Y los apellidos, entiendo que en Litevsky, usó como seudónimo Litevsky, entiendo que es lituano. También llegó a firmar Piotr Ivanovich y Bolesław. E incluso en bielorruso, Piotr Shumaur, entiendo, Shumaur, o Shumaur. Bueno, pero en ruso, Piotr Ivanovich Shumov. Y por supuesto en francés, Pierre Shumov, que es como firmar sus más conocidas, más famosas producciones en París. Nació en Grodno y murió en Łódź. Ambas ciudades, Łódź sí, pero Grodno también está en la frontera, pero parece ser que es Polonia todavía. Grodno está en la frontera y es Bielorrusia, o sea, era bielorruso y murió en Polonia. Y la obra que lo hizo famoso la ejecutó en París.
Bien, dice la agencia, dice el archivo Roger Viollet. Sí, dice que era ruso-polaco, pero más todavía, era bielorruso, bielorruso-ruso-polaco, bielorruso-polaco-ruso. Su, la firma de su estilo, lo que hace característico su estilo es la combinación de retratos en primer plano que se centran en los ojos y en las manos de los retratados, que generalmente ya digo que son artistas plásticos, poetas, intelectuales varios, e incluso lectores, estamos viendo, ¿verdad? Lectores que van a una biblioteca en Niza y se ponen a admirar a los grandes maestros rusos. Maestros, la mayoría un poco anarcoides, pero claro, es que tiene explicación porque la biblioteca se llama Herzen, con lo cual ya se sabe que es un poco revolucionaria, un poco de izquierdas. Esto es lo que hace reconocible un retrato de Schumann, como una generalidad, pero es cierto que hay muchos escritores que siempre posan de la misma manera. De hecho, el retrato de Joyce habrá sido será para muchos estudiosos de la fotografía reconocible por otra serie de retratos de Joyce en color más conocidos, pero en realidad Joyce es que siempre posaba igual. Es decir, este retrato podría ser de Schumann, podría ser de cualquiera, porque aquí la pose no es algo buscado o creado por el fotógrafo, sino que Joyce es así. E igualmente la pose de Artaud es cosa de Artaud. Lo que estamos viendo aquí es el arte dramático, el arte gestual y actoral de Artaud. No es un especial mérito del fotógrafo o de la fotógrafa que haya tomado esta imagen. Bien, ¿qué más nos dicen? Especialmente cercano a las bailarinas, Alice Nikitina, Isadora Duncan, a los escritores, Marina Tsvetaeva, Joseph Kessel, Vladimir Mayakovsky, Sasha Guitry, Ilya Ehrenburg, Paul Fort, a los compositores, Fauré, Dandy, Poulenc, Prokofiev, Milhaud, y artistas en general, Serafin, Sudbinin, Georges Pitoev, André Lotte, Moise Kisling. Produjo también retratos de políticos, Blum, Gorky, Kerensky, así como de científicos, o sea, todo cerebro distinguido, todo envoltorio de un cerebro distinguido era materia de interés de Schumann. Un miembro sí, era un ruso blanco, pero esto no es del todo cierto, porque sí que era un exiliado ruso y que se llevaba muy bien con los rusos en el exilio, pero él era un socialista. Y quizá esto explica que mantuviera en efecto contactos con la embajada soviética, donde también retrató al personal y a los diplomáticos. Pierre Schumann es también el último retratista, fue también el último retratista de Auguste, y esto es el comienzo de su fama. Claro, esto es para Rodin es su último retratista, y para Schumann es su primer retratado famoso y conocido. Fue el último retratista de Auguste Rodin, tanto en París como en Meudon, donde fotografió al artista y a su obra. Estoy siempre leyendo lo que dice Viollet, el archivo Roger Viollet. En 1934 dejó París por Polonia, donde murió en 1936. Es decir, murió antes de la invasión. Su hijo, en cambio, sí que documentó los horrores de la invasión y de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, y es una fuente muy valiosa para documentar el Holocausto. Pero el padre, Piotr Schumann, murió antes de la invasión. Roger Viollet
ha conservado los originales los negativos originales de Pierre Schumaff, y muchas fotografías desde 1945. Bueno, ya sabemos cómo esas fotografías se estaban perdiendo de manera miserable. Bueno, y aquí tenemos una galería bastante amplia. De hecho, hay una fotografía que pertenece a la biblioteca Herzen de Niza, solo que de un lado en el que lo que hay es un mapa enorme. Vamos a ver cómo la tiene. Hay una fotografía de Fauré tocando el piano. Vamos a ver cómo... Hay 12 páginas de fotografías de Schumaff en Roger Violet. Sí, es una fotografía efectivamente de esa tanda. Hay 12 páginas. Así que claro, esta es la fuente más completa que se pueda tener de su obra, incluso más de lo que traiga la biblioteca, más de lo que traiga la Wikipedia en francés y la Wikipedia en ruso, que voy a adjuntar de todas maneras, pero la fuente es esta. Es cierto también que las Wikipedias en francés y en ruso lo ofrecen sin marca de agua. Estoy viendo, por ejemplo, el retrato de Hadasiewicz, que es el calvo con el pelo largo más arriesgado de esta época, porque ya vimos a Picasso, al que no se le notaba porque uno se centra en los ojos y se olvida de que tiene un extraño flequillo para ocultar que está calvorota. Está el peinado de guitarra de Maurice Barrés, muy parecido al de Picasso, pero que se nota bastante más. Pero el caso de Hadasiewicz es ya algo increíble, y es Schumaff el que nos ofrece su retrato. Tiene una calva hasta aquí, está calvo hasta aquí, pero se deja un flequillo que casi le tapa el ojo, y es un calvo con el pelo largo, como Barrés y como Picasso, pero de una manera arriesgadísima. Tenemos a pintores... Bueno, de hecho la portada es precisamente lo que han decidido en Roger Violet usar como portada. Es un retrato de Claude Monet, que como murió en 1926, pues es una fotografía bastante de los finales. Está tomada, no se sabe, entre quizá 1915 y 1920. Pues una enorme fotografía de Monet frente a su obra, al igual que la mayoría de los pintores que fotografiaba, los fotografiaba en primer plano y también junto a su obra. Vemos alguna escena, eso sí, de grupo y de funciones teatrales. Ah, caramba, pues a lo mejor sí, iba también al teatro a fotografiar, claro, los montajes de los grandes escritores, y hay veces en los que los grandes escritores son también actores, como en el caso de Artaud y como en el caso de Mayakovsky. Entonces se entiende perfectamente que fuera allá. Hay escenas de lectores, digamos que todo lo que generalmente se llama cultura, el mundo de la cultura. Aquí veo la fotografía de la biblioteca de Niza que aparece en la portada de la edición de Penguin. Todo lo que ahora se llama cultura es del interés de Schumaff. La música, la pintura. Aquí veo otra fotografía, no, es Marc Chagall, es un primer plano de Marc Chagall. Lo había confundido con Artaud. Quizá a lo mejor no soy demasiado bueno reconociendo personajes, pero yo creo que ese retrato de hombre que vendían en una subasta era Artaud. Aunque claro, hay un parecido con Chagall. Aquí veo una fotografía de Einstein, con lo cual entiendo que las fotografías de Einstein con diversos personajes que hay en esta colección también han de ser suyas. Es decir, él cubrió la visita de Einstein de cerca. Más científicos, este me parece que es... no, es Francis Jourdain, nada que ver. Lo que pasa es que, claro, todos estos sabios con barba y gafas al final se parecen muchísimo. Aquí veo a Georges Pitoev en primer plano, como es habitual. Bueno, pues esta página es verdaderamente una salvación. Casi hace innecesaria la visita a la Wikipedia en ruso y en francés, que tienen, bueno, una fotografía de su tumba, su tarjeta de visita,
No, es un anuncio, 1920. Pero al final su obra, aunque esté con marcas de agua, está perfectamente custodiada y conservada en el archivo Roger Violet. Estoy buscando a ver si hay alguna fotografía. Es que claro, yo había visto la página inicial, no sabía que había 12 páginas más, 12 páginas más de fotografía. Al principio salían como 2, pero ahora salen 12. Y ve una fotografía rarísima, por ejemplo, de Ashida, un bailarín, un danzarín japonés de 1925, es decir, sí se preocupaba también del teatro y de la danza. Veo una fotografía de Paderewski, el presidente de Polonia, Stravinsky, más Monet. Vaya, esto es un archivo fundamental de la cultura del siglo XX. Veo también un Pope, el metropolita Eulogio de Petrogrado. Esto es de 1922. Esto quizás sea una buena señal de sus excelentes relaciones con todos los extremos rusos, tanto los del exilio como los soviéticos, aunque yo de momento no he visto aquí nada soviético. Todo lo que he visto es bastante de derechas en lo que a Rusia se refiere. Es un descubrimiento para mí, desde luego, yo no. Veo una fotografía de Einstein que parece anterior a las otras que hemos visto, tiene el pelo más oscuro, en un sillón, ahí plácidamente en un sillón. Más fotografías de Stravinsky, aunque me parece que ya las había visto. No, estas fotografías ya son repetidas o están en una mezcolanza extraña. También fotografió a Musidora, si no recuerdo mal. Más fotografías de Ashida, ya entrando en el calor de la danza. Más bailarines y bailarinas. Una fotografía de una representación de... pudo ser el estreno, aunque era más de los años 20. Claro, habría que ver cuándo llegó a París, pero hay una fotografía de la consagración de la primavera. Él llegó a París... vaya. Él estuvo en París de 1911 a 1933, así que perfectamente puede ser la consagración de la primavera. La Wikipedia en francés nos dice brevemente que estudió en el Instituto de Tecnología de San Petersburgo. Bueno, vienen a decir que lo más importante que hizo fueron estas últimas fotografías de Rodin. Dice que estudió en el Instituto de Tecnología de San Petersburgo en 1893, luego volvió a Grodno, y donde fundó la sección local del Partido Socialista. Se quedó... tuvo problemas políticos y se fue a París con su familia y se instaló en el estudio de la calle de Faubourg Saint-Jacques entre 1911 y 1933. También se nos dice que le enseñó fotografía Jan Strojecki. Jan Strojecki fue su maestro de fotografía. No sé si quedarán también fotografías suyas en Roger Violet. Pero luego volvió a Polonia, se instaló en 1935 en Łódź y murió en 1936, como ya hemos dicho. Y aquí se nos citan algunos de sus retratados más ilustres: Anatole France, Henri de Regnier, Claude Monet, Gabriel Fauré, Albert Dieudonné, Fernand Léger, Antoine Bourdelle, Albert Gleizes, Léon Blum, Joseph Kessel, Albert Einstein, Edmond Pilon, Georges Pitoev, Alexander Kerensky, Anna Pavlova, Marina Tsvetaeva, Marc Chagall, Vladimir Mayakovsky. Mayakovsky, antes he dicho... ¿dónde va el acento en Maya? Es Mayakovsky. Un segundo, perdón. Mayakovsky. Aquí está en ruso, vamos a ver. Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky. ¿Qué más? Leon Bakst o Leo Bakst, Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev, etc. Bueno, en la Wikipedia en ruso, claro, es que aquí dice ante todo las autoridades, las personalidades francesas. En la Wikipedia en ruso tenemos una enorme riqueza de datos sobre autores rusos, empezando, pues, por ejemplo, por Hadasievich.
Bien, seguía con el material que hay en Roger Viollet. Hay algunas fotografías que son la fotografía por detrás, con la firma de Schumann. Bueno, pues más danza. Aquí vemos a Zygmunt Menkes, el pintor polaco, con una especie de bufanda con un diseño de tartán. Vemos también a Kessel. Vamos a ver qué hay en esta... Ah, bueno, aquí tenemos a Teffi, la escritora rusa con seudónimo inglés. A Chaliapin. Bueno, aquí están concentrados todos los rusos. Está Leger también. Está Leger. Aquí tenemos más fotografías de Kessel, más fotografías de bailarines. Tenemos al bailarín, si tiene, no, se llama Dianina, no Dianino, vale, por la A que se pronuncia, por la O que se pronuncia como... Y vaya, todo esto es verdaderamente abrumador. Y las últimas fotografías son de Kessel y de Mayakovsky con gorra y abrigo. Y también hay un militar, Rapp, voluntario ruso en el ejército francés. Tenemos también a Iwiński, miembro del Partido Socialista Polaco. Y bien, no me esperaba tanta riqueza. Son 563 imágenes en Roger Viollet. Está muy bien, pero como digo, me temo que hay más obra todavía en las casas de subastas. A la venta, incluso en lugares tan cutres como Mil Anuncios o Todo Subasta. Ahí me temo que vamos a poder encontrar más Schumann que en el propio archivo de Roger Viollet, aunque en el archivo Roger Viollet se ha hecho todo el esfuerzo para reunir la obra de este grandísimo creador, que además de ser un fotógrafo excelente, excepcional, un psicólogo que retrata en la imagen la personalidad, el espíritu de cada fotografiado de manera perfecta, fotografía a gente muy importante y nos transmite la actitud, la esencia de personajes de los que realmente también queremos saber mucho más, como queremos saber mucho más de Schumann. Aunque hay que reconocer, como hemos visto con el ejemplo de Joyce, que muchas veces el fotógrafo solo dispara, porque ya el escritor o el artista tiene su máscara frente al público, frente al espectador o frente al lector, si son fotografías para ser publicadas en un libro, en una revista o en un cartel, porque también es suya la famosísima fotografía de Abel Gance en la película Napoleón, que sirvió de cartel para la película.